Era una tarde cálida de verano en la playa de La Concha, esa joya del litoral vasco que abraza la bahía de San Sebastián como una sonrisa entre dos montes. La familia Martínez había esperado todo el año para disfrutar de estas vacaciones. Nadie podía imaginar que bajo aquellas aguas cristalinas, consideradas las más seguras de la costa española, acechaba una presencia inesperada, un depredador que convertiría un día perfecto en una pesadilla que cambiaría sus vidas para siempre. Hola a todos, bienvenidos al canal. Antes de comenzar con el caso de esta niña, quiero pedirles su apoyo suscribiéndose al canal. Su suscripción es muy importante para nosotros, así que, por favor, suscríbanse para apoyarme, hagan clic en el botón de me gusta y vamos al caso. Era una tarde cálida de verano en la playa de La Concha, esa joya del litoral vasco que abraza la bahía de San Sebastián como una sonrisa entre dos montes. La familia Martínez había esperado todo el año para disfrutar de estas vacaciones. Roberto, un profesor de instituto con ojos cansados pero siempre atentos, había reservado un pequeño apartamento con vistas al mar. Elena, su esposa, bibliotecaria de profesión y soñadora por naturaleza, había planificado cada día con esmero. Y la pequeña Lucía, con apenas 8 años y una energía interminable, solo quería sentir la arena entre sus dedos y el agua salada en su piel. La playa resplandecía bajo el sol dorado que convertía las aguas del Cantábrico en un manto de diamantes líquidos. Las familias se extendían por la arena como un mosaico colorido de toallas, sombrillas y risas. Los Martínez encontraron un lugar perfecto, ni demasiado cerca del agua para preocuparse por la marea, ni tan lejos que caminaran demasiado para refrescarse. Roberto desplegó la sombrilla azul con destreza mientras Elena extendía las toallas. Lucía, impaciente como solo los niños saben serlo, ya se había quitado las sandalias y saltaba de un pie a otro. «Mamá, papá, quiero ir al agua ya», exclamó con esa voz cantarina que derretía hasta el corazón más severo. «Espera un momento, cariño», respondió Elena, aplicando crema solar en los pequeños hombros de su hija. «El sol está muy fuerte. Hoy no queremos que te quemes». Lucía asintió, reprimiendo su impaciencia como quien contiene un pájaro entre las manos. Sus ojos, del mismo azul profundo que el mar que la llamaba, no dejaban de mirar hacia las olas que rompían con suavidad en la orilla. Finalmente, con la piel protegida y las recomendaciones maternas resonando en sus oídos, «No te alejes, donde podamos verte. Ten cuidado con las olas». Lucía corrió hacia el agua con la libertad de quien descubre el mundo por primera vez cada día. Roberto y Elena se acomodaron bajo la sombrilla. Él sacó un libro de historia que había estado postergando durante el curso, y ella una novela que había esperado leer durante meses. El sonido rítmico de las olas y las risas distantes creaban una melodía perfecta para perderse entre páginas. Lucía jugaba cerca de la orilla, donde el agua apenas le llegaba a las rodillas. Saltaba cada vez que una pequeña ola se acercaba, riendo cuando el agua fresca salpicaba su rostro. A su alrededor, otros niños construían castillos de arena o buscaban conchas. Un grupo de adolescentes jugaba con una pelota multicolor, y más allá, algunos adultos se adentraban nadando con brazadas seguras. Poco a poco, sin que sus padres lo notaran, Lucía fue alejándose de la orilla. Al principio, fueron solo unos pasos, siguiendo a un pequeño cangrejo que se escabullía entre la espuma. Luego, intrigada por los reflejos del sol en aguas más profundas, dio algunos pasos más. El agua ya le llegaba a la cintura, pero Lucía no tenía miedo. Desde pequeña había mostrado una afinidad natural con el agua y las clases de natación en la piscina municipal de su ciudad le habían dado confianza. En la playa, Roberto levantó la vista de su libro por un momento, buscando instintivamente la figura de su hija. La identificó rápidamente. Ese bañador rosa con flores amarillas era inconfundible. Vio que jugaba tranquila, aparentemente cerca de la orilla, aunque desde 1900 su perspectiva era difícil calcular la profundidad. Satisfecho, volvió a sumergirse en la batalla de Trafalgar que describían las páginas. Elena, por su parte, estaba tan absorta en su novela que no notó cómo las páginas pasaban y los minutos con ellas. De vez en cuando, tomaba un sorbo de minons, agua de su botella, pero sus ojos no abandonaban las palabras que la transportaban a otro tiempo y lugar. Mientras tanto, un fenómeno común pero imperceptible estaba ocurriendo. La corriente, ese río invisible dentro del mar,
arrastraba suavemente a Lucía hacia aguas más profundas. Ella, concentrada en seguir los peces plateados que nadaban a su alrededor, no se daba cuenta de cuánto se había alejado ya de la seguridad, de la arena. Cuando el agua comenzó a llegarle al pecho, Lucía sintió un escalofrío, no de miedo, sino de emoción. Nunca había estado tan adentro. Desde allí la playa se veía distinta, más pequeña, como las miniaturas con las que jugaba en casa. Podía ver la sombrilla azul de sus padres, un punto diminuto entre muchos otros, y esto le dio una extraña sensación de libertad. Comenzó a flotar como le habían enseñado en sus clases, panza arriba, brazos y piernas extendidos, respirando tranquilamente mientras el cielo azul se extendía infinito sobre ella. El agua la mecía con una gentileza maternal, y Lucía cerró los ojos por un momento, disfrutando de la sensación. Fue entonces cuando la corriente, ahora más fuerte, la arrastró definitivamente mar adentro. Cuando Lucía abrió los ojos y trató de ponerse de pie, descubrió con sorpresa que sus pies ya no tocaban el fondo. Un primer destello de alarma cruzó su mente, pero rápidamente recordó que sabía nadar. Comenzó a dar brazadas, intentando regresar hacia la orilla, pero pronto se dio cuenta de que avanzaba muy poco. La corriente era como una mano invisible que la retenía. En la playa, Elena finalmente cerró su libro, satisfecha con el capítulo. Miró hacia Roberto, que seguía absorto en su lectura, y luego buscó a Lucía con la mirada. Recorrió la orilla una vez, 2 veces. La inquietud comenzó a trepar por su garganta. «Roberto», dijo con una voz que intentaba no mostrar preocupación. «¿Ves a Lucía?» Roberto levantó la vista, parpadeando como quien regresa de un largo viaje. Estaba justo allí, señaló hacia donde la había visto por última vez. Ambos se pusieron de pie, escudriñando la playa con creciente ansiedad. A unos 200 metros de la orilla, Lucía comenzaba a cansarse. Sus brazadas se hacían más lentas, y el agua, antes amiga, ahora parecía querer tragarla en cada pequeña ola. Fue entonces cuando vio algo que hizo que su corazón saltara de alegría. Una aleta que rompía la superficie del agua, no muy lejos de ella. «Un delfín», pensó con entusiasmo infantil. Los había visto en documentales y en el acuario de la ciudad durante una excursión escolar. Eran amigables, inteligentes y, según su maestra, a veces incluso ayudaban a las personas en peligro. Quizás este delfín podría llevarla de vuelta a la playa, como en las historias que su padre le contaba antes de dormir. «Hola», gritó Lucía agitando un brazo mientras con el otro intentaba mantenerse a flote. «Estoy aquí», pero lo que se acercaba no era un delfín. Bajo la superficie, un gran tiburón blanco, arrastrado por las corrientes inusuales y el hambre, se había aventurado más cerca de la costa de lo que normalmente se atrevería. Su presencia en estas aguas era rara, casi mítica, pero no imposible. Y ahora, con sus sentidos aguzados por millones de años de evolución, había detectado los movimientos erráticos de Lucía. En la playa, el pánico de Roberto y Elena crecía por segundos. Habían recorrido la orilla gritando el nombre de su hija, preguntando a otros bañistas, mirando hacia el agua con desesperación. Fue un socorrista quien finalmente apuntó mar adentro. «¡Allí!», gritó. «¡Hay alguien en el agua!». Roberto entrecerró los ojos, forzando la vista. Sí, aquel punto rosado tenía que ser el bañador de Lucía. Sin pensarlo 2 veces, se lanzó al agua, con Elena apenas unos pasos detrás. Lucía vio la aleta acercarse y sonrió. Estaba cansada, y la idea de un amigo en medio de este mar vasto era reconfortante. Extendió una mano hacia la figura que se aproximaba, inocente, confiada. El ataque fue tan rápido que apenas tuvo tiempo de comprender qué sucedía. Un dolor agudo, ardiente, atravesó su pierna derecha. El agua a su alrededor se tiñó de rojo, y la realidad golpeó su mente infantil con la fuerza de una ola gigante. No era un delfín. El grito de Lucía atravesó el aire como un relámpago, alcanzando la playa y erizando la piel de todos los presentes. Roberto y Elena, ya nadando con todas sus fuerzas, sintieron ese grito como una puñalada en el corazón. El tiburón, con la precisión de un depredador perfeccionado por la naturaleza, había mordido la pierna de Lucía. Los dientes, afilados, como cuchillas, se hundieron en la carne tierna con facilidad terrible. Lucía pataleaba, golpeaba, impulsada por un instinto de supervivencia más antiguo que la razón. El dolor era insoportable, y cada movimiento lo intensificaba,
pero algo dentro de ella sabía que detenerse significaría el fin. En algún lugar de su mente aterrorizada, Lucía recordó a sus padres. ¿La estarían buscando? ¿Sabrían que estaba aquí, luchando por su vida? La idea de no volver a verlos fue más dolorosa que la herida misma. Roberto nadaba como nunca en su vida, cada brazada un acto de voluntad pura. Podía ver ahora claramente lo que sucedía, y el horror le daba fuerzas que no sabía que poseía. Elena, siempre la más atlética de los dos, lo había adelantado y estaba a pocos metros de alcanzar a su hija. El tiburón, quizás desconcertado por la resistencia de su presa o alertado por la aproximación de más humanos, aflojó momentáneamente su agarre. Fue todo lo que Elena necesitó. Con un último esfuerzo sobrehumano, alcanzó a Lucía y la agarró por los brazos, tirando de ella con fuerza. Lucía, entre lágrimas y gritos de dolor, se aferró al cuello de su madre como un náufrago a su tabla. Elena comenzó a nadar hacia la playa, donde ya se había formado un grupo de rescate improvisado. Roberto llegó hasta ellas y tomó a Lucía de los brazos de Elena, permitiendo que su esposa nadara con más libertad. El tiburón no volvió a atacar. Quizás la sangre ya derramada había satisfecho su hambre, o tal vez el instinto le dijo que estos humanos, juntos, representaban una amenaza mayor de lo que valía la presa. Desapareció en las profundidades con la misma silenciosa eficiencia con la que había aparecido. En la playa, manos ansiosas los recibieron. Socorristas entrenados y médicos que se encontraban de vacaciones se apresuraron a atender a Lucía. La herida era grave. La mandíbula del tiburón había dejado profundos cortes en su muslo y pantorrilla, y la pérdida de sangre era considerable. Aplicaron torniquetes y vendajes de emergencia mientras llamaban a una ambulancia. Roberto y Elena, empapados y exhaustos, se aferraban a las manos de su hija, susurrando palabras de consuelo entre lágrimas. Lucía, pálida como la arena pero consciente, los miraba con ojos que habían envejecido años en minutos. «Pensé que era un delfín», murmuró con voz débil. «Lo siento». «Shh, no hables, cariño», respondió Elena acariciando su cabello mojado. «Todo va a estar bien. Eres muy valiente». En pocos minutos el sonido de las aspas de un helicóptero se impuso sobre el murmullo de la playa. El equipo médico de emergencia había decidido que la gravedad de la herida requería un traslado inmediato al hospital. Mientras el helicóptero se elevaba, llevándose a Lucía y a Elena, Roberto seguiría por tierra. La noticia ya corría por la playa y la ciudad. «Ataque de tiburón en la Concha», decían las primeras alertas en los teléfonos móviles. Para muchos era casi imposible de creer. Los ataques de tiburón en estas costas eran extremadamente raros, casi mitológicos. Pero para la familia Martínez, el mito se había convertido en una pesadilla real. Y lo más inquietante era que, según se supo después, este era el tercer avistamiento de un gran tiburón blanco en la bahía en el último mes. Los periódicos no tardaron en bautizarlo. «El terror del Cantábrico», decían los titulares, con esa mezcla de miedo y fascinación que los depredadores siempre han provocado en los humanos. En el hospital, tras horas de cirugía, los médicos confirmaron lo que ya temían. Lucía conservaría su pierna, pero las cicatrices, tanto físicas como emocionales, la acompañarían toda la vida. Tendría que aprender a caminar de nuevo, enfrentar meses de rehabilitación y, quizás lo más difícil, superar el miedo al agua que ahora la atormentaba en sueños. Pero Lucía era fuerte, más de lo que su pequeño cuerpo sugería. En los días y semanas que siguieron, mientras las noticias sobre el terror del Cantábrico se disipaban gradualmente para dar paso a otras historias, ella comenzó su lento camino hacia la recuperación. Cada pequeño progreso era celebrado por sus padres como una victoria monumental, y aunque pasarían años antes de que Lucía pudiera mirar el mar sin sentir un escalofrío recorriendo su espalda, algo en lo profundo de su ser había cambiado. Para siempre. Había mirado a la muerte a los ojos y había sobrevivido. Había conocido el terror verdadero y había encontrado dentro de sí misma un pozo de coraje que nunca supo que existía. La playa de la Concha siguió siendo hermosa. El mar continuó besando la arena con la misma gentileza de siempre, pero para Lucía y su familia, nada volvería a ser igual. Habían aprendido de la manera más dura que bajo la superficie más serena pueden acechar peligros insospechados, y que la línea entre un día perfecto y una tragedia puede ser tan fina como el filo de un diente de tiburón. El sol brillaba.
con intensidad sobre las aguas turquesas de Tarifa, en la costa gaditana, donde el Mediterráneo y el Atlántico se fusionan en un abrazo eterno. Era el 10 de junio de 2004, un día que prometía ser perfecto para Marta Cerezo y Sofía Ruiz, dos amigas inseparables que acababan de graduarse del instituto y tenían toda la vida por delante. El viento soplaba suavemente, creando pequeñas ondulaciones en la superficie del agua, y las gaviotas sobrevolaban la playa con graznidos que se mezclaban con el rumor constante de las olas. Marta siempre había sido el espíritu libre del dúo. Alta, con el cabello castaño perpetuamente despeinado por el viento y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación, era la líder natural en su grupo de amigos. Deportista nata, había encontrado en el surf una pasión que le permitía canalizar su energía inagotable. Para ella, no existía sensación más liberadora que deslizarse sobre una ola, sintiendo cómo el mundo se reducía a ese instante perfecto de equilibrio entre el caos y el control. Sofía, en cambio, era la voz de la razón. De estatura media, con gafas que enmarcaban unos ojos inteligentes y curiosos, prefería los libros a las actividades físicas. Su mente analítica la había convertido en la mejor estudiante de su promoción y ya tenía una beca para estudiar medicina en la Universidad de Sevilla. Sin embargo, a pesar de sus diferencias, o quizás debido a ellas, la amistad entre ambas se había forjado inquebrantable desde el primer día de instituto. «Venga, Sophie, hoy es el día», exclamó Marta mientras extendía su toalla sobre la arena cálida. «Vas a surfear aunque sea lo último que hagamos antes de que te conviertas en una ratón de biblioteca universitario». Sofía puso los ojos en blanco, pero no pudo evitar sonreír. Conocía demasiado bien ese tono de Marta, mezcla de entusiasmo y determinación que hacía imposible negarle nada. «Lo último que hagamos, menudo drama», respondió ajustándose las gafas. «Pero está bien, supongo que es hora de cumplir con esa promesa que te hice hace siglos». En realidad, Sofía había prometido intentar surfear hacía apenas 3 meses, durante una noche de confidencias y planes futuros. Pero para Marta, cualquier compromiso no cumplido inmediatamente se convertía en una deuda ancestral. Habían elegido aquella playa apartada precisamente porque era perfecta para principiantes. Una pequeña cala protegida por acantilados bajos, con olas regulares y no demasiado grandes, lejos del bullicio de los turistas que abarrotaban las playas más populares de Tarifa. Un lugar donde Sofía podría aprender sin sentirse observada o juzgada. Después de cambiarse, aplicarse protector solar y realizar algunos estiramientos, insistencia de Marta, que tomaba el surf con la seriedad de un deporte olímpico, ambas amigas se dirigieron hacia la orilla. Marta cargaba con 2 tablas, la suya decorada con vivos colores que reflejaban su personalidad y una más ancha y estable que había alquilado especialmente para Sofía. «Recuerda lo que te expliqué», comenzó Marta, mientras dejaban las tablas flotando suavemente sobre el agua poco profunda. «Primero practicaremos los movimientos en la arena, ¿vale? No quiero que te lances a por la primera ola que veas y acabes tragando más agua que un desagüe en plena tormenta». Sofía asintió, agradeciendo internamente la paciencia de su amiga. A pesar de su aparente impulsividad, Marta era una excelente profesora cuando se trataba de enseñar surf, metódica, clara y, lo más importante, capaz de transmitir esa pasión que sentía por las olas. Durante la siguiente hora, Sofía practicó una y otra vez cómo ponerse de pie sobre la tabla, encontrar el equilibrio y adoptar la postura correcta. Al principio sus movimientos eran torpes y descoordinados, pero poco a poco fue ganando confianza bajo la atenta mirada de Marta. «Eso es, lo tienes», exclamaba Marta cada vez que Sofía mejoraba algún aspecto de su técnica. «Naciste para esto, Sophie. Vas a ser la próxima campeona de España». Ambas reían ante la evidente exageración, pero el ánimo constante de Marta surtía efecto. Cuando finalmente se adentraron en el agua, Sofía ya no sentía el mismo miedo que la había paralizado en intentos anteriores. El agua estaba fresca pero agradable, un alivio bienvenido bajo el sol de junio que ya comenzaba a calentar con fuerza. Mientras remaban hacia el punto donde rompían las olas más pequeñas, Marta no dejaba de dar indicaciones y consejos. «Recuerda mantener la mirada al frente, no hacia abajo, y cuando sientas que la ola te empuja, ese es el momento de incorporarte. Y no te olvides de respirar. Parece una tontería,
pero te sorprendería la cantidad de gente que se olvida de respirar la primera vez. Sofía escuchaba atentamente, dividiendo su concentración entre las palabras de su amiga y el esfuerzo de mantener el equilibrio sobre la tabla que se mecía suavemente con el vaivén del mar. A su alrededor, el agua cristalina revelaba pequeños peces que nadaban despreocupados, ajenos a las dos intrusas que flotaban sobre su mundo. Después de varios intentos fallidos, en los que Sofía terminó con la nariz llena de agua salada y el orgullo ligeramente magullado, por fin consiguió ponerse de pie sobre la tabla durante unos breves pero gloriosos segundos. La sensación fue indescriptible. El viento en su rostro, la velocidad, la adrenalina y sobre todo la mirada de puro orgullo y alegría en el rostro de Marta cuando ambas llegaron de nuevo a la orilla. «Lo hiciste, te dije que podías hacerlo», gritaba Marta, abrazando a su amiga con tanta fuerza que casi la derribó. «Solo fueron unos segundos», respondió Sofía, tratando sin éxito de contener su sonrisa. «Los primeros segundos de muchos», sentenció Marta, con esa seguridad inquebrantable que siempre la caracterizaba. «Ahora descansamos un poco y volvemos. Esto es solo el principio». Se sentaron en la arena, disfrutando del calor del sol mientras recuperaban el aliento. Hablaron de todo y de nada, como solo pueden hacerlo dos personas que se conocen tan bien que las palabras a veces parecen innecesarias. Planes de futuro, recuerdos compartidos, sueños aún por cumplir. La conversación fluía como las olas que seguían rompiendo rítmicamente a pocos metros de ellas. «¿Sabes qué?», dijo Sofía de repente, mirando hacia el horizonte donde el azul del cielo se fundía con el del mar. «Tenías razón, esto es mucho mejor que quedarse en casa estudiando para selectividad». Marta sonrió, tumbándose sobre la arena con los brazos extendidos. «Lo sé, siempre tengo razón, deberías acostumbrarte ya». Ambas rieron, disfrutando de ese momento perfecto donde el tiempo parecía haberse detenido solo para ellas. Sin embargo, la mañana avanzaba y con ella el ambiente comenzó a cambiar de forma sutil, pero perceptible. El viento, antes una caricia suave, empezó a soplar con más fuerza creando pequeñas ráfagas que levantaban la arena. Las gaviotas, que hasta entonces habían sobrevolado perezosamente la playa, desaparecieron como si hubieran recibido una señal invisible. Incluso el sonido del mar parecía diferente, más profundo, más amenazador, pero Marta y Sofía, absortas en su pequeño mundo de complicidad y nuevas experiencias, apenas prestaron atención a estas señales. «¿Lista para el segundo asalto?», preguntó Marta, poniéndose de pie y sacudiéndose la arena del traje de neopreno. Sofía dudó un instante, mirando hacia el mar con una repentina sensación de inquietud que no supo explicar. «No sé, Marta, el agua parece más revuelta ahora». «¿Qué va? Son olas perfectas para seguir practicando», respondió Marta, ya recogiendo las tablas. «Además, no hemos venido hasta aquí para hacer castillos de arena, ¿no?». Como siempre, el entusiasmo de Marta era contagioso, y Sofía terminó cediendo. Regresaron al agua, remando ahora con más confianza hacia la zona donde rompían las olas. Fue entonces, mientras flotaban sobre sus tablas esperando la ola adecuada, cuando Marta notó algo extraño. Los pequeños peces que antes nadaban tranquilamente a su alrededor ahora parecían haber desaparecido, y por un segundo le pareció ver una sombra oscura deslizándose bajo el agua, más grande que cualquier pez que pudiera habitar estas costas. Un escalofrío recorrió su espalda, pero lo atribuyó a la brisa cada vez más fresca, o quizás a un juego de luces y sombras creado por las nubes que comenzaban a cubrir el sol. No dijo nada a Sofía, no queriendo alarmarla innecesariamente. «Ahí viene una buena», dijo en cambio señalando una ola que se formaba a unos metros de distancia. «¿Quieres intentarlo o prefieres que vaya yo primero?» «Ve tú», respondió Sofía, aún trabajando en encontrar su equilibrio sobre la tabla. «Quiero verte hacerlo una vez más antes de intentarlo». Marta no necesitó que se lo dijeran dos veces. Con movimientos fluidos y precisos, comenzó a remar para coger impulso. La ola la levantó y en un instante estaba de pie sobre la tabla, deslizándose con gracia por la cresta espumosa. Para Sofía, mirando desde su posición, Marta parecía un ser mitológico, parte humana, parte criatura marina, en perfecta armonía con el elemento que la rodeaba. Lo que ocurrió después sucedió tan rápido que más tarde, ninguna de las personas que llegaron a ver los restos en la playa podrían reconstruir la secuencia exacta de eventos.
La misma sombra oscura que Marta había creído ver minutos antes emergió de las profundidades con una velocidad y precisión aterradoras. Un gran tiburón blanco, de aproximadamente 5 metros de longitud, atraído quizás por las vibraciones de las tablas de surf que su agudo sentido confundió con las de un animal herido. El primer ataque fue contra Marta. La poderosa mandíbula del depredador se cerró alrededor de su pierna con una fuerza descomunal. El grito de la joven desgarró el aire mientras era arrastrada bajo el agua en un torbellino de espuma y sangre. Sofía, paralizada por el horror, apenas pudo procesar lo que estaba viendo. Su mente racional, acostumbrada a encontrar soluciones lógicas para cualquier problema, se quedó en blanco ante la brutalidad de lo que presenciaba. «¡Marta!», consiguió gritar finalmente, remando frenéticamente hacia el lugar donde su amiga había desaparecido. «¡Marta!». Durante unos segundos, que parecieron eternos, la superficie del agua permaneció inquietantemente tranquila. Luego Marta emergió brevemente, su rostro contorsionado por el dolor y el pánico, su brazo extendido hacia Sofía en un gesto desesperado de auxilio. Sofía nunca supo de dónde sacó el valor o la fuerza. Quizás fue el mismo amor que había cimentado su amistad durante tantos años, o tal vez un instinto primario de protección que trascendía cualquier miedo. Lo cierto es que se lanzó hacia Marta, abandonando la seguridad relativa de su tabla de surf. Cuando alcanzó a su amiga, el agua ya estaba teñida de rojo. Marta respiraba con dificultad, sus ojos vidriosos fijos en Sofía, con una mezcla de terror y una terrible comprensión de lo que estaba ocurriendo. «Vete», consiguió articular entre jadeos. «Por favor, Sophie, vete». Pero Sofía no iba a abandonarla. Intentó sujetarla, mantenerla a flote mientras buscaba desesperadamente la orilla con la mirada. Estaban más lejos de lo que recordaba, o quizás era el pánico lo que distorsionaba su percepción de la distancia. El tiburón regresó, esta vez dirigiendo su ataque hacia ambas. La cola poderosa golpeó el agua con una fuerza que las separó momentáneamente. Sofía sintió un dolor agudo en el costado cuando los dientes del depredador rasgaron su traje de neopreno y la piel debajo. La lucha que siguió fue breve, pero feroz. Dos jóvenes llenas de vida y sueños contra una máquina de cazar perfeccionada por millones de años de evolución. No era una batalla justa, nunca lo fue. En la playa, un pescador que pasaba casualmente vio la conmoción en el agua. Corrió hacia su pequeña embarcación varada en la arena, pero para cuando consiguió ponerla en marcha y dirigirse hacia el lugar del ataque, ya era demasiado tarde. Marta Cerezo y Sofía Ruiz, amigas inseparables en vida, también lo fueron, en la muerte. Sus cuerpos fueron recuperados horas más tarde por los servicios de emergencia, lo que quedaba de ellos contando la historia silenciosa de su último y desesperado acto de compañerismo. La noticia conmocionó a toda la región. Las playas de Tarifa se cerraron temporalmente, y durante semanas los pescadores locales salieron en busca del monstruo que había arrebatado las vidas de las dos jóvenes. Nunca lo encontraron. En el Instituto Pablo Neruda, donde ambas se habían graduado apenas una semana antes del trágico suceso, se guardó un minuto de silencio. Las fotografías de Marta y Sofía, con sus togas y birretes, sonriendo ante un futuro que nunca llegaría a materializarse, se colocaron en el vestíbulo principal rodeadas de flores y mensajes de condolencia. Los padres de Marta, destrozados por el dolor, apenas podían funcionar. Su hija única, su niña de ojos brillantes y risa fácil, se había ido para siempre. La madre de Sofía desarrolló un miedo irracional al agua, incapaz siquiera de bañarse, sin revivir en su mente los últimos momentos de agonía que imaginaba había sufrido su hija. Con el tiempo, como suele ocurrir con las tragedias, la historia de Marta y Sofía se convirtió en una leyenda local. Los adolescentes la contaban en susurros durante las fogatas nocturnas en la playa, añadiendo detalles macabros o heroicos según el narrador. Los pescadores hablaban del tiburón fantasma, un depredador que aparecía y desaparecía sin dejar rastro. Pero para quienes las conocieron realmente, para los profesores que vieron florecer sus mentes, para los compañeros que compartieron risas y confidencias, para las familias que las vieron crecer, Marta Cerezo y Sofía Ruiz no eran personajes de una historia de terror. Eran dos jóvenes brillantes, cuyas vidas fueron cegadas demasiado pronto. Dos estrellas que se apagaron antes de tiempo, dejando tras de sí una estela de lo que podría haber sido. Años después, en la pequeña cala donde ocurrió la tragedia,
se erigió un modesto monumento, una simple placa de bronce con sus nombres y una frase que Marta había escrito una vez en el anuario del instituto: la vida es una ola, puedes intentar evitarla o puedes aprender a surfearla. Debajo, añadido por los padres de Sofía, un 1906 verso de Antonio Machado: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Cada 10 de junio, aniversario de aquel fatídico día, gente de toda la comarca se reúne en la playa para una vigilia silenciosa. Lanzan al mar coronas de flores que las olas, indiferentes al dolor humano, devuelven a veces a la orilla y otras arrastran hacia el horizonte infinito. Y así, en la memoria colectiva de un pequeño rincón de la costa andaluza, dos amigas continúan surfeando juntas eternamente, más allá del miedo, más allá del dolor, en ese lugar donde las olas rompen perfectas bajo un sol que nunca se pone. Era una tarde bañada por el sol en las deslumbrantes costas de Ibiza, donde la música y las olas colisionaban en una sinfonía de alegría pura e inigualable. La playa de Cala Conta, conocida por sus aguas cristalinas y sus puestas de sol hipnóticas, bullía de actividad. La fiesta en la playa estaba en pleno apogeo con luces de neón que bailaban sobre los rostros de cientos de jóvenes bronceados y eufóricos, cuerpos que se movían al ritmo de la música electrónica que vibraba en el aire cálido del Mediterráneo. En el centro de todo estaba Carlos Mendoza, un DJ barcelonés de 27 años, cuyas mezclas podían hacer vibrar la arena bajo tus pies. Con sus auriculares colgados al cuello, su camiseta negra con el logo de su sello discográfico y una sonrisa que reflejaba la pasión por lo que hacía, Carlos era el indiscutible rey de aquel pequeño universo efímero. Sus dedos se deslizaban por los platos con la precisión de un cirujano, mezclando ritmos que transportaban a la multitud a un estado de éxtasis colectivo. Carlos vivía para estos momentos, el crescendo de los gritos de la multitud que se fusionaban perfectamente con las notas de su música, la energía que fluía entre él y los bailarines como una corriente eléctrica invisible. Hoy no era diferente. Sus ojos oscuros brillaban con la intensidad del momento mientras ajustaba el volumen, preparándose para ese drop que haría estallar a la multitud en un frenesí de movimiento y euforia. La atmósfera era palpable, una mezcla embriagadora de perfumes caros, protector solar, el aroma salado del mar y la energía pura de la juventud. El sol mediterráneo comenzaba su lento descenso hacia el horizonte, pintando el cielo de tonos dorados y rojizos que se reflejaban en las aguas turquesas, creando un escenario casi onírico para la celebración. Después de un set de 3 horas, que había llevado a la multitud a través de un viaje musical desde el house más suave hasta el techno más contundente, Carlos decidió que necesitaba un respiro. La adrenalina de la actuación corría por sus venas, pero el calor de la tarde y la intensidad del momento habían cobrado su precio. Necesitaba refrescarse. El océano, con sus suaves olas acariciando la orilla, parecía llamarlo. Esa extensión, infinita de azul cristalino, prometía un alivio instantáneo para su cuerpo sobrecalentado. Carlos le hizo una señal a Miguel, su técnico de sonido y amigo desde la universidad, indicándole que tomara el relevo por unos minutos. «Voy a darme un chapuzón rápido», gritó Carlos por encima del ruido, su voz apenas audible a pesar de la proximidad. «Mantén el ritmo arriba, vuelvo en 10 minutos». Miguel asintió, deslizándose hacia la consola con la confianza de quien conoce perfectamente su oficio. Carlos se quitó los auriculares, pasándoselos a su amigo como si le entregara una parte de su propia alma. Luego, sin pensarlo 2 veces, se lanzó hacia el agua, abriéndose paso entre la multitud que lo reconocía y lo vitoreaba a su paso. «Carlos, tío, menudo set», le gritó un chico británico con la piel enrojecida por el sol, levantando su bebida en un brindis improvisado. «Vuelve pronto, la fiesta no es lo mismo sin ti», exclamó una chica rubia con acento alemán y una sonrisa deslumbrante. Carlos respondía con gestos rápidos, devolviéndoles la sonrisa mientras continuaba su camino hacia la orilla. El contacto de sus pies con la arena húmeda fue el primer alivio, un contraste refrescante con la superficie ardiente por la que había estado caminando. Sin detenerse, se sumergió en las aguas cristalinas, sintiendo cómo el mar fresco abrazaba su cuerpo, lavando instantáneamente el sudor y la tensión acumulada. Con poderosas brazadas, Carlos se alejó de la orilla. La música seguía sonando, pero ahora era un pulso distante,
casi como el latido de un corazón lejano que marcaba el ritmo del universo. Aquí, a unos 50 metros de la playa, podía por fin encontrar un momento de paz en medio del caos controlado que era su vida profesional. El DJ flotó de espaldas, mirando al cielo que comenzaba a transformarse con la llegada del atardecer. Cerró los ojos, dejándose mecer por el suave vaivén de las olas, saboreando este instante de soledad en medio de una jornada que había estado marcada por la conexión constante con cientos de personas. Poco sabía Carlos que su vida estaba a punto de dar un giro aterrador, que este momento de serenidad era la calma que precedía a una tormenta de proporciones inimaginables. El agua, antes un refugio de paz, de repente se sintió diferente. Un escalofrío recorrió su espina dorsal mientras sentía que algo no iba bien. No era un cambio en la temperatura, ni siquiera un cambio en el ritmo de las olas. Era algo más primitivo, más instintivo, esa sensación ancestral de peligro que ha mantenido a la humanidad alerta desde tiempos inmemoriales. Carlos abrió los ojos, enderezándose en el agua y mirando a su alrededor. La playa seguía allí, vibrante y llena de vida, pero ahora parecía más lejana, como si en esos momentos de paz hubiera derivado más lejos de lo que pretendía. Comenzó a nadar hacia la orilla, pero algo lo detuvo. Fue entonces cuando lo vio, una silueta oscura deslizándose debajo de él. No era grande como una ballena, pero definitivamente era más grande que cualquier pez que esperaría encontrar en estas aguas mediterráneas. El corazón de Carlos dio un vuelco, acelerándose hasta un ritmo que ninguno de sus beats más frenéticos podría igualar. Tranquilo, se dijo a sí mismo, intentando controlar el pánico que comenzaba a apoderarse de él. Probablemente solo sea un delfín curioso. Están por todas partes en estas aguas. Pero incluso mientras trataba de convencerse, sabía en lo más profundo que lo que había visto no era un delfín. Los delfines no se mueven así, con esa silenciosa determinación, con esa manera deliberada y calculadora. Antes de que pudiera reaccionar, una fuerza masiva lo golpeó desde abajo. El mundo se volteó mientras era propulsado al aire, cayendo de nuevo al agua con un chapoteo que parecía insignificante en comparación con el caos que se avecinaba. Un dolor agudo, como 1000 cuchillos ardientes, atravesó su pierna derecha, y el agua a su alrededor comenzó a teñirse de un rojo oscuro y siniestro. ¡Socorro! El grito desgarrador de Carlos se perdió en la mezcla de música y risas que seguían emanando de la playa. Nadie lo escuchaba. Nadie veía su lucha desesperada contra un depredador que había perfeccionado su técnica de caza durante millones de años. Carlos se encontraba cara a cara con un tiburón, probablemente un tiburón azul o un marrajo, especies que, aunque no suelen atacar a humanos, son conocidas por habitar las aguas mediterráneas. El shock inicial dio paso rápidamente a un instinto de supervivencia feroz. El tiburón, habiendo arrancado un trozo significativo de músculo de su pantorrilla, se había retirado momentáneamente, pero Carlos sabía que volvería. La sangre que emanaba de su herida era como un faro, un llamado irresistible para el depredador. A pesar del dolor que nublaba sus sentidos, Carlos recordó algo que había leído hace años. En caso de ataque de tiburón, luchar es mejor que huir. Los tiburones suelen preferir presas que no ofrecen resistencia, que actúan como víctimas indefensas. Con esta idea aferrándose a su mente como un salvavidas, Carlos se preparó para la segunda embestida. No tuvo que esperar mucho. El agua a unos metros de él se agitó y pudo ver claramente la aleta dorsal gris cortando la superficie, dirigiéndose directamente hacia él, reuniendo cada onza de fuerza, cada gramo de determinación que tenía. Carlos esperó. El tiempo parecía haberse ralentizado. Podía escuchar los latidos de su propio corazón, el sonido de su respiración agitada, incluso el suave susurro del agua siendo desplazada por la aproximación del tiburón. En el último segundo, cuando la bestia abrió sus fauces repletas de dientes triangulares y afilados como cuchillas, Carlos golpeó. Con toda la fuerza que pudo reunir, dirigió su puño directamente al hocico del tiburón, apuntando específicamente a las branquias y los ojos, las zonas más sensibles. El golpe conectó con un impacto sordo, y el tiburón, aparentemente sorprendido por la resistencia inesperada, desvió su trayectoria lo suficiente como para que sus mandíbulas se cerraran sobre el agua vacía en lugar de sobre la carne de Carlos. Milagrosamente, la bestia aflojó su acoso, dándole a Carlos una valiosa oportunidad de escape. Sin pensarlo dos veces,
comenzó a nadar hacia la orilla, cada brazada un ejercicio de pura voluntad contra el dolor lacerante que emanaba de su pierna herida. La sangre continuaba fluyendo, dejando tras él un rastro carmesí que sabía que el tiburón seguiría. Era una carrera contra el tiempo. ¡Ayuda, tiburón!, gritaba Carlos entre brazadas desesperadas, pero sus gritos seguían perdiéndose en la cacofonía de la fiesta que continuaba, ajena a la lucha por la supervivencia, que se desarrollaba a tan solo unos metros de distancia. La playa parecía estar cada vez más lejos, como si se alejara con cada brazada que daba. El dolor en su pierna estaba empezando a afectar su capacidad para nadar. Sentía que sus movimientos se volvían más débiles, menos coordinados. La pérdida de sangre comenzaba a hacer mella en él. En un momento de claridad desesperada, Carlos pensó en todo lo que dejaría atrás si moría aquí. Sus padres en Barcelona, que siempre habían apoyado su carrera musical a pesar de sus temores iniciales. Lucía, su novia de 3 años, con quien había discutido la noche anterior por una tontería que ahora parecía completamente irrelevante. La nueva pista en la que había estado trabajando durante meses, casi terminada pero aún guardada exclusivamente en su ordenador portátil. No puedo morir así, se dijo, encontrando una nueva reserva de fuerza en su determinación. No hoy, no de esta manera, pero el destino tenía otros planes. Justo cuando sus fuerzas comenzaban a flaquear definitivamente, cuando el borde de su visión empezaba a oscurecerse por la pérdida de sangre, escuchó un sonido que al principio confundió con el zumbido en sus oídos, el inconfundible golpeteo de las aspas de un helicóptero. Levantando la vista con lo que parecía ser el último vestigio de su energía, Carlos vio un helicóptero rojo y blanco descendiendo hacia la superficie del agua a no más de 100 metros de donde él luchaba por mantenerse a flote. Era el helicóptero de salvamento marítimo, probablemente realizando una patrulla rutinaria por la costa. ¡Aquí!, gritó con todas sus fuerzas, agitando frenéticamente su brazo libre mientras con el otro seguía manteniéndose a flote. ¡Ayudadme! Por un terrible momento pensó que no lo habían visto, que el helicóptero seguiría su ruta dejándolo a merced del tiburón que, estaba seguro, seguía acechando bajo la superficie. Pero entonces el helicóptero cambió de dirección, moviéndose claramente hacia él. Lo habían visto. El alivio que sintió fue tan intenso que casi lo dejó inconsciente, pero no podía rendirse ahora, no cuando la ayuda estaba tan cerca. El tiburón, quizás perturbado por el ruido del helicóptero o por el cambio en el comportamiento de su presa, continuaba rondando, pero mantenía la distancia. El rescate que siguió parecía sacado de una película de acción. El helicóptero se posicionó sobre Carlos, bajando lo suficiente para que un socorrista pudiera descender mediante una cuerda. El hombre, vestido con un traje de neopreno rojo y un casco protector, se sumergió parcialmente en el agua junto a Carlos. «Te tengo», gritó el rescatista sobre el ensordecedor ruido de las hélices. «Agárrate a mí». Carlos no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Con la poca fuerza que le quedaba, se aferró al arnés del socorrista como si fuera su última conexión con el mundo de los vivos. Y en cierto sentido, lo era. Mientras comenzaban a ser izados hacia el helicóptero, Carlos miró hacia abajo una última vez. El agua se había calmado momentáneamente, pero entonces vio algo que hizo que su sangre se helara. El tiburón había regresado y estaba nadando en círculos justo debajo de ellos, su aleta dorsal cortando la superficie como una navaja. Por un terrible instante, Carlos temió que el animal saltara, que en un último acto de furia depredadora intentara arrancarlo del arnés que lo llevaba hacia la seguridad. Pero a medida que ganaban altura, el tiburón se fue haciendo más pequeño, hasta que finalmente no fue más que una sombra oscura en el agua cristalina, una pesadilla que se desvanecía con la distancia. Dentro del helicóptero, los paramédicos trabajaron rápidamente para detener la hemorragia de su pierna. La herida era grave. El tiburón había arrancado una porción significativa de músculo y había rozado peligrosamente una arteria principal. Pero Carlos estaba vivo, y los médicos le aseguraron que con cirugía y rehabilitación podría recuperar la mayor parte de la funcionalidad de su pierna. Mientras el helicóptero sobrevolaba la playa en dirección al hospital más cercano, Carlos pudo ver la fiesta que había dejado atrás. Desde arriba, parecía tan pequeña, tan insignificante. Los bailarines seguían moviéndose al ritmo de la música, completamente ajenos al drama que se había desarrollado a pocos metros de Minnemery.
Distancia. Miguel había tomado el control de la consola, manteniendo viva la energía tal como Carlos le había pedido. La vida continuaba, imperturbable, mientras la suya había estado a punto de terminar. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Carlos mientras el helicóptero se alejaba de la costa. No era una lágrima de dolor o de miedo, sino de profunda gratitud. Había mirado a la muerte directamente a los ojos y había sobrevivido para contarlo. Sabía que la recuperación sería larga y dolorosa, que las cicatrices, tanto físicas como emocionales, lo acompañarían durante el resto de su vida. Pero también sabía que esta experiencia había cambiado fundamentalmente su perspectiva. Las fiestas, la música, la fama, todo parecía ahora envuelto en una nueva luz. Seguían siendo importantes, parte integral de quién era, pero ya no definían la totalidad de su existencia. Había redescubierto algo mucho más fundamental, el valor de la vida misma, la belleza simple y pura de cada respiración. Meses después, Carlos Mendoza regresaría a las cabinas, con una cicatriz impresionante que recorría su pierna derecha y una nueva profundidad en su música que los críticos describirían como transformadora. Su primer álbum después del ataque, titulado simplemente Resurrección, incluiría un tema llamado Dientes en el agua, que se convertiría en un himno para aquellos que habían enfrentado sus propios demonios y habían salido victoriosos. Y cada vez que alguien le preguntaba sobre el ataque, Carlos simplemente sonreía y decía: algunos encuentran la iluminación en las montañas, yo la encontré en las fauces de un tiburón. La historia de Carlos Mendoza pasaría a formar parte del folclore de Ibiza, una isla que ya estaba repleta de leyendas y mitos. Y en las playas de Cala Conta, los bañistas seguirían disfrutando de las aguas cristalinas, quizás un poco más cautelosos, un poco más conscientes de que bajo la superficie más serena pueden acechar peligros insospechados, pero también lecciones profundas sobre la fragilidad y la resistencia del espíritu humano. Era una mañana brillante y soleada en la costa de las Islas Canarias. El cielo, de un azul casi imposible, se fundía en el horizonte con las aguas cristalinas del Atlántico, creando una postal perfecta que parecía diseñada para aparecer en el folleto de una agencia de viajes. La brisa marina acariciaba las palmeras que bordeaban Puerto Rico, una de las playas más turísticas de Gran Canaria, mientras los primeros bañistas extendían sus toallas sobre la arena dorada. Para Javier Montero, un madrileño de 31 años, era el día perfecto para una aventura llena de adrenalina. Había llegado a la isla 3 días antes, buscando escapar de una realidad que se había vuelto insoportablemente pesada. Hasta hace apenas un mes, Javier había tenido lo que muchos considerarían una vida envidiable, un puesto bien remunerado, como analista financiero en una multinacional, un apartamento recién estrenado en un barrio emergente de Madrid y una relación estable con Laura, su novia desde la universidad. Todo se había desmoronado con una velocidad aterradora. Primero fue el despido, resultado de una fusión empresarial que había dejado a docenas de empleados en la calle. Apenas una semana después, Laura le comunicó entre lágrimas que necesitaba espacio y tiempo para encontrarse a sí misma, eufemismos que Javier tradujo correctamente como el final de 5 años juntos. El golpe final vino cuando, revisando los números para ajustar su presupuesto a su nueva situación, se dio cuenta de que no podría mantener los pagos de su hipoteca por mucho tiempo. Las Canarias no habían sido una elección aleatoria. Javier había visitado las islas por primera vez durante un viaje de fin de curso en el instituto. Había sido allí, en esas mismas aguas donde había descubierto su pasión por los deportes acuáticos extremos. Aún recordaba la sensación de libertad absoluta que experimentó la primera vez que se subió a una moto acuática, el viento azotando su rostro, la velocidad, la adrenalina. En los años siguientes, había cultivado esa pasión, aprovechando cada vacación para lanzarse a nuevas aventuras. Paracaidismo en Brasil, rafting en los rápidos de Canadá, buceo en la Gran Barrera de Coral australiana. Ahora, cuando todo lo demás en su vida se había derrumbado, Javier buscaba reconectar con esa sensación. Necesitaba sentir que tenía control sobre algo, experimentar ese subidón de adrenalina que, aunque fuera momentáneamente, le permitiría olvidar el caos en que se había convertido su existencia. Mientras preparaba su moto acuática esa mañana, sintió un destello de emoción genuina por primera vez en meses.
El empleado del Centro de Deportes Acuáticos le había entregado las llaves de una Yamaha FX Cruiser SVHO, un modelo potente que prometía velocidades de hasta 80 kilómetros por hora. Era exactamente lo que necesitaba: potencia pura, indómita, un desafío digno para su espíritu quebrantado. «Ten cuidado con las corrientes cerca del arrecife», le advirtió el empleado, un canario de piel curtida por el sol y mirada serena. «Están más fuertes de lo normal en esta época del año, y no te alejes demasiado de la costa». Javier asintió distraídamente. Había pilotado motos acuáticas en condiciones mucho más adversas. No necesitaba que un local que probablemente alquilaba estos aparatos a turistas inexpertos le dijera cómo manejar la situación. El océano brillaba bajo el sol dorado, su vasta extensión invitante y engañosamente tranquila. Javier se adentró en el agua con la moto, sintiendo el familiar bamboleo hasta que estuvo lo suficientemente profundo. Encendió el motor, que rugió a la vida con un sonido satisfactorio que reverberó en su pecho. Este era su momento. Aquí, en la inmensidad del océano, con solo su habilidad y su valor como compañía, podía ser quien quisiera ser, sin las limitaciones y decepciones que habían definido su vida reciente. Aceleró, sintiendo la resistencia inicial y luego la liberación. Cuando la moto acuática se elevó ligeramente, deslizándose sobre la superficie del agua como una flecha. La velocidad era embriagadora. El sonido del motor y el agua salpicando creaban una sinfonía que ahogaba los pensamientos negativos que habían sido su constante compañía durante semanas. Javier trazó amplios círculos, alejándose gradualmente de la costa. La playa se volvía cada vez más pequeña, los bañistas reducidos a diminutos puntos de color contra la arena. Se dirigió hacia una zona donde las olas eran más pronunciadas, buscando ese desafío adicional que intensificaría la experiencia. Fue entonces cuando vio el arrecife que el empleado había mencionado. Desde su posición podía distinguir el cambio en el color del agua, de un azul profundo a un turquesa más claro, donde el coral se acercaba a la superficie. Las olas allí eran más agresivas, chocando contra la barrera natural con una fuerza que generaba espectaculares explosiones de espuma blanca. La tentación era irresistible. Javier sabía que debería mantenerse alejado, que las corrientes alrededor de un arrecife podían ser traicioneras, pero la promesa de emociones más intensas era demasiado atractiva. Se dirigió hacia allí, aumentando la velocidad a medida que se acercaba. Las primeras olas las manejó con relativa facilidad. Su experiencia le permitía anticipar los movimientos del agua, ajustando su posición y velocidad para mantener el control. Cada salto sobre una cresta, cada giro brusco para evitar un impacto directo, alimentaba esa sensación de dominio que tanto anhelaba. Por unos gloriosos minutos, Javier se sintió invencible, dueño de su destino, libre de las cadenas que lo habían estado arrastrando hacia abajo. Luego vino la ola que no vio venir. Surgió desde un ángulo inesperado, una masa de agua que se elevó repentinamente, impulsada por una corriente submarina que chocaba contra el borde del arrecife. Javier intentó reaccionar, pero estaba demasiado cerca, demasiado comprometido con su trayectoria actual. La moto acuática se desvió salvajemente al intentar esquivar la ola, el manillar vibrando violentamente en sus manos. Por un segundo, pareció que lograría recuperar el control. Pero entonces, la parte trasera de la moto acuática golpeó la cresta de la ola y el mundo de Javier se puso literalmente patas arriba. El tiempo pareció ralentizarse mientras quedaba suspendido en el aire. Pudo ver el cielo, las nubes, el horizonte lejano, todo girando en una secuencia caleidoscópica antes de que la gravedad reclamara sus derechos. El impacto contra el agua fue brutal, como chocar contra hormigón desde una altura considerable. El aire escapó de sus pulmones en un instante, y la desorientación fue completa mientras su cuerpo se sumergía en las profundidades. La necesidad urgente de oxígeno fue lo que finalmente le proporcionó claridad. Con movimientos desesperados, Javier pataleó hacia donde esperaba que estuviera la superficie. Sus ojos ardían por el agua salada y sus músculos protestaban por el impacto recibido. Cuando finalmente emergió, tomó una bocanada de aire tan profunda que le dolió el pecho. Desorientado y luchando por mantenerse a flote entre las olas que seguían siendo agresivas, Javier miró a su alrededor. La moto acuática flotaba a unos 20 metros de distancia, su motor silenciado por el impacto.
La costa parecía ahora imposiblemente lejana, una línea delgada en el horizonte. Tranquilo, se dijo a sí mismo, intentando calmar los latidos frenéticos de su corazón. Solo nada hacia la moto. Arráncala de nuevo y vuelve a la playa. No es nada que no hayas hecho antes. Comenzó a nadar hacia la moto acuática, pero sus movimientos eran menos coordinados de lo habitual. El impacto había sido más severo de lo que había pensado inicialmente, y un dolor sordo comenzaba a extenderse por su espalda y hombros. Fue entonces cuando sintió algo, un movimiento en el agua cerca de sus piernas. Instintivamente, Javier se detuvo, quedándose completamente inmóvil excepto por los movimientos mínimos necesarios para mantenerse a flote. Una parte primitiva de su cerebro, conectada directamente a instintos de supervivencia tan antiguos como la humanidad misma, le envió una señal de peligro tan clara que fue casi como un grito en su cabeza. Debajo de la superficie, una sombra se movía. No era grande, al menos no como las que había visto en documentales sobre grandes tiburones blancos, pero era indudablemente el perfil de un depredador, quizás un tiburón martillo o un tiburón azul, especies que se sabía habitaban estas aguas. No pasa nada, intentó convencerse. Los tiburones rara vez atacan a los humanos. Probablemente solo está curioso, investigando el ruido de la moto acuática. Pero mientras trataba de racionalizar la situación, el miedo iba tomando control de su cuerpo. Su respiración se volvió superficial y rápida. Su visión se estrechó hasta que todo lo que podía ver era esa sombra oscura que ahora parecía estar moviéndose en círculos alrededor de él, cada vez más cerca. Javier decidió hacer un movimiento. Reanudó su nado hacia la moto acuática, intentando mantener la calma y no hacer movimientos bruscos que pudieran ser interpretados como los de una presa herida. Cada brazada era un ejercicio de puro autocontrol, forzándose a no mirar hacia abajo, a no buscar esa silueta que sabía que seguía allí, vigilante. Estaba a menos de 10 metros de alcanzar la moto cuando sintió un dolor intenso en su pierna. Fue tan repentino y abrumador que ni siquiera pudo gritar. Miró hacia abajo con horror para ver el agua a su alrededor tiñéndose de rojo, mientras la silueta oscura del tiburón se alejaba momentáneamente, llevándose consigo un trozo de su pantorrilla. El shock inicial rápidamente dio paso al pánico. Javier comenzó a nadar frenéticamente, movimientos desesperados y caóticos que, aunque inicialmente lo impulsaron hacia adelante, pronto comenzaron a agotarlo. La pérdida de sangre estaba debilitándolo con alarmante rapidez, y el dolor era como fuego líquido corriendo por su pierna. A pesar de todo, logró alcanzar la moto acuática. Con una fuerza nacida de la pura desesperación, se izó sobre ella, colapsando sobre el asiento mientras intentaba controlar su respiración y el temblor incontrolable que ahora dominaba su cuerpo. «Arranca, por favor, arranca», murmuró mientras giraba la llave. El motor tosió una vez, 2 veces, pero no llegó a encenderse. El impacto había dañado algún componente vital, y la moto acuática, su único medio de escape, era ahora poco más que un flotador glorificado. En ese momento, Javier supo que estaba en serios problemas. La herida en su pierna seguía sangrando profusamente, y cada segundo que pasaba en estas aguas aumentaba el riesgo de un segundo ataque. La costa estaba demasiado lejos para intentar nadar hasta ella, especialmente en su condición actual. Miró a su alrededor, buscando desesperadamente cualquier señal de ayuda. Un barco, otra moto acuática, cualquier cosa, pero el océano parecía vacío, indiferente a su predicamento. Intentó gritar, pero su voz se perdió en la inmensidad, ahogada por el sonido constante de las olas. El tiburón regresó, atraído por la sangre que continuaba filtrándose desde su herida. Esta vez, Javier pudo verlo claramente. Un tiburón azul de aproximadamente 2 metros de longitud, sus movimientos fluidos y precisos, como los de un depredador que ha perfeccionado su técnica durante millones de años de evolución. «Vete», susurró Javier como si la criatura pudiera entender sus palabras, su desesperación. «Por favor, vete». Pero el tiburón continuó circundando la moto acuática, cada vez más cerca. Javier sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que atacara de nuevo. Con manos temblorosas, intentó improvisar un torniquete usando la parte superior de su traje de neopreno que se había quitado y atado alrededor de su cintura antes de comenzar a pilotar. No era ideal, pero quizás podría ralentizar la pérdida de sangre.
sus pensamientos comenzaron a divagar, un efecto del shock y la pérdida de sangre. Pensó en sus padres, que estarían devastados, en Laura, que se culparía por haberlo dejado cuando estaba vulnerable, en los sueños que nunca realizaría, los lugares que nunca visitaría. ¡Qué forma tan estúpida de morir!, pensó con una claridad repentina. Toda su vida reducida a este momento, a esta trampa de su propia creación. Había buscado la adrenalina, el riesgo, como una forma de sentirse vivo de nuevo. Ahora, la ironía no le pasaba desapercibida. Era precisamente esa búsqueda lo que lo había conducido a lo que casi con certeza sería su muerte. El tiburón atacó nuevamente, esta vez desde un ángulo diferente. Sus poderosas mandíbulas se cerraron sobre la parte inferior de la moto acuática, sacudiéndola violentamente. Javier se aferró con todas sus fuerzas, pero su agarre, debilitado por la pérdida de sangre y el agotamiento, finalmente cedió. Cayó al agua con un chapoteo que le pareció ensordecedor en el silencio relativo que había precedido al ataque. Por un momento, hubo una calma extraña, como si el mundo entero contuviera la respiración. Luego, el dolor explotó en su costado cuando el tiburón, rápido como un rayo, se abalanzó sobre él. Javier luchó instintivamente, sus brazos y su pierna sana pateando y golpeando en todas direcciones. Logró conectar un golpe directo al hocico del tiburón, un punto sensible que los instructores de buceo siempre mencionaban como último recurso en caso de ataque. La criatura retrocedió momentáneamente, lo suficiente para que Javier pudiera emerger de nuevo y tomar una bocanada desesperada de aire, pero sabía que era un respiro temporal. La sangre que ahora manaba de múltiples heridas solo intensificaría el frenesí de caza del tiburón, y Javier estaba agotado, cada vez más, débil por la pérdida de sangre y el esfuerzo sobrehumano que había realizado. En esos últimos momentos de claridad, mientras flotaba en el agua esperando el ataque final, Javier experimentó una extraña sensación de paz. El miedo seguía ahí, por supuesto, pero también una aceptación resignada. Había vivido intensamente, había experimentado emociones que muchos pasan toda una vida anhelando. Y si este era el precio a pagar por esa vida llena de adrenalina y riesgos calculados, y algunos no tan calculados, entonces quizás valía la pena. El tiburón regresó, esta vez con un propósito evidente en sus movimientos. No hubo vacilación, no hubo círculos preliminares. Simplemente se lanzó hacia adelante, sus mandíbulas abriéndose para revelar filas de dientes triangulares y afilados. El último pensamiento coherente de Javier fue sorprendentemente mundano. Se preguntó si alguien encontraría alguna vez su cuerpo, o si simplemente se convertiría en otro misterioso desaparecido en el mar, una estadística más, una historia más para alimentar el miedo ancestral de los humanos hacia las profundidades desconocidas del océano. El dolor fue intenso pero breve. Luego la oscuridad lo envolvió, una negrura absoluta que era curiosamente reconfortante después del terror y la agonía de los minutos anteriores. Y así, en las aguas cristalinas de las Islas Canarias, bajo un cielo de un azul perfecto que parecía mofarse de la tragedia que se desarrollaba bajo su vigilancia indiferente, Javier Montero dejó de existir. La moto acuática fue encontrada a la deriva varias horas después por un barco pesquero. Las autoridades iniciaron una búsqueda, pero nunca se recuperó el cuerpo. Su familia colocó una pequeña placa conmemorativa en el paseo marítimo de 1900. Puerto Rico, un recordatorio silencioso para otros buscadores de emociones fuertes de que el mar, hermoso y tentador como es, nunca debe ser subestimado. Y en las profundidades, la vida continuó su ciclo imperturbable. El tiburón, satisfecho con su festín, se alejó hacia aguas más profundas. Las corrientes siguieron fluyendo alrededor del arrecife. Las olas continuaron rompiendo contra la costa. Todo exactamente igual que antes, excepto por la ausencia de un alma que había buscado en la adrenalina una escapatoria, solo para encontrar en ella su destino final. Era un día perfecto de verano, en una apartada isla de Mallorca. El sol proyectaba un resplandor dorado sobre las aguas cristalinas de Cala Agulla, una pequeña bahía escondida entre acantilados de piedra caliza que se elevaban majestuosos sobre el Mediterráneo. Una suave brisa llevaba el aroma de sal, pino y flores silvestres, creando esa fragancia única e inconfundible que cualquier español reconocería como el perfume del verano mediterráneo. Este idílico escenario era el telón de fondo para el
Fin de semana de boda de Laura Fernández. Una celebración llena de amor y emoción que prometía ser tan perfecta como el lugar que la albergaba. Laura, de 29 años, originaria de Barcelona, había elegido este rincón paradisíaco después de pasar varios veranos inolvidables en la isla durante su juventud. Para ella, Mallorca no era solo un destino turístico, era un lugar de recuerdos felices, de descubrimientos personales, de primeros amores y amistades eternas. Laura, una radiante novia de ojos verdes y sonrisa contagiosa, estaba rodeada de sus amigas más cercanas. Isabel, su mejor amiga desde la infancia, Carmen y Lucía, compañeras de universidad, y Sofía y Patricia, colegas del despacho de arquitectura donde trabajaba. Todas habían llegado 2 días antes de la ceremonia para disfrutar de la belleza de la isla y participar en las festividades previas a la boda. El grupo se había instalado en una villa antigua restaurada, ubicada a solo unos minutos a pie de la playa. La casa, con sus paredes encaladas, suelos de terracota y bugambillas trepando por la fachada, era el escenario perfecto para esos días de celebración. Las tardes se llenaban de risas, confidencias compartidas en la terraza con vistas al mar y copas de cava local que se prolongaban hasta bien entrada la noche. Para Laura, estos momentos eran quizás tan importantes como la ceremonia misma. Después de 3 años de relación con Martín, un cirujano que conoció durante unas vacaciones en la isla, otra razón por la que Mallorca era tan especial para ella, por fin iban a formalizar su amor rodeados de sus seres queridos. Todo parecía encajar en su lugar, como las piezas de un rompecabezas perfectamente diseñado por el destino. Aquella mañana, la penúltima antes del gran día, el sol había salido con fuerza desde temprano, prometiendo una jornada espléndida. Laura se despertó antes que las demás, como siempre hacía. Era madrugadora por naturaleza. Le gustaba ese momento de paz antes de que el mundo comenzara a girar a toda velocidad. Salió a la terraza con una taza de café humeante y contempló el mar en la distancia, una extensión infinita de azul que parecía llamarla. Cuando las demás se levantaron, Laura propuso lo que todas estaban pensando: pasar la mañana en la playa. El día anterior, habían estado ocupadas con los últimos detalles de la boda, reuniéndose con el wedding planner, revisando la decoración floral, confirmando los horarios del catering. Hoy merecían un descanso, unas horas para simplemente ser amigas disfrutando del verano. Mientras el sol subía más alto en el cielo despejado, Laura y sus amigas decidieron sumergirse en las aguas invitantes de Cala Agulla. No eran las únicas. La pequeña cala se había ido llenando de turistas y locales que, como ellas, buscaban refugio del calor en el abrazo fresco del Mediterráneo. Aún así, la playa no estaba abarrotada como otras más accesibles o conocidas de la isla. Conservaba ese aire de secreto compartido que la hacía especial. El océano brillaba como si millones de diamantes diminutos flotaran en su superficie. Las risas de las 6 amigas resonaban por la playa mientras salpicaban agua unas a otras, hacían carreras improvisadas y flotaban de espaldas observando las pocas nubes que surcaban el cielo azul. Era uno de esos momentos de felicidad pura que quedan grabados en la memoria para siempre. «Chicas, mirad eso», exclamó de repente Isabel, señalando hacia un punto en la distancia donde el agua cambiaba de color, volviéndose de un azul más profundo y misterioso. «Es un banco de arena», explicó Laura, que conocía bien la zona. «La marea lo descubre. A veces se puede caminar hasta allí cuando está más baja, pero ahora habría que nadar». «Pues vamos», propuso Carmen, siempre la más aventurera del grupo. «Desde allí seguro que hay unas vistas increíbles de la costa». Laura dudó por un momento. No era una gran distancia, quizás unos 300 metros, pero implicaba alejarse bastante de la orilla. Por otro lado, todas eran buenas nadadoras. El mar estaba en calma, y la idea de explorar ese pequeño rincón escondido resultaba tentadora. ¿Por qué no? Una pequeña aventura antes de que me convierta en una mujer casada y responsable, bromeó Laura, aunque todas sabían que el matrimonio difícilmente calmaría su espíritu libre. Una a una, las 6 amigas comenzaron a nadar hacia el banco de arena, sus brazos cortando el agua con determinación y sus risas mezclándose con el sonido de las suaves olas. Laura lideraba el grupo, con Isabel y Carmen siguiéndola de cerca, mientras Lucía, Sofía y Patricia formaban una segunda línea unos metros más atrás.
A medida que se alejaban de la orilla, el sonido de las voces y risas de otros bañistas se fue desvaneciendo, reemplazado por el rumor hipnótico del agua y el ocasional graznido de alguna gaviota. El mundo parecía reducirse a ese momento, a esas 6 mujeres desafiando al mar, unidas por la amistad y la emoción compartida. Laura, al frente del grupo, admiraba la claridad del agua bajo ella. Podía distinguir pequeños peces plateados que nadaban en bancos, algún cangrejo escabulléndose entre las rocas del fondo, e incluso, ocasionalmente, el destello colorido de alguna estrella de mar. Era como nadar en un acuario natural, un privilegio que solo quienes se aventuraban más allá de la línea de costa podían disfrutar. Pero bajo la superficie, algo siniestro acechaba, algo que no pertenecía a estas aguas, algo que la creciente temperatura del mar y las alteraciones en los ecosistemas marinos habían traído hasta este rincón del Mediterráneo que durante siglos había sido un paraíso seguro para los bañistas. Laura sintió un dolor repentino y agudo en su pierna derecha, un dolor que la paralizó momentáneamente y la hizo tragar agua al gritar por la sorpresa. Al principio, en ese instante de confusión, pensó que podría haberse golpeado con alguna roca sumergida, o quizás haber sido alcanzada por la hélice de alguna embarcación lejana. Pero cuando miró hacia abajo y vio el agua teñirse de rojo a su alrededor, la realidad la golpeó con una fuerza devastadora. ¡Tiburón! El grito de Isabel rompió la paz de la mañana como un trueno en un día despejado. Había visto la aleta cortando el agua, acercándose de nuevo hacia donde Laura luchaba por mantenerse a flote, el pánico y el dolor debilitando sus movimientos. Las otras chicas que habían estado nadando despreocupadamente se detuvieron en seco, sus rostros transformándose en máscaras de horror al comprender lo que estaba sucediendo. La palabra tiburón era tan ajena al Mediterráneo español, tan fuera de lugar en su mundo de playas seguras y aguas tranquilas, que por un segundo todas quedaron paralizadas por la incredulidad. Pero el instinto de supervivencia, esa fuerza primaria que nos conecta con nuestros ancestros más remotos, se activó casi inmediatamente. Carmen e Isabel, las más cercanas a Laura, nadaron frenéticamente hacia ella. El miedo era palpable, pero el impulso de ayudar a su amiga era más fuerte. «¡Aguanta, Laura! ¡Vamos a por ti!», gritó Carmen, su voz quebrada por el esfuerzo y el terror. El agua alrededor de Laura se volvía cada vez más roja, y su rostro había perdido todo color. El dolor era insoportable, como 1000 cuchillos ardientes clavándose simultáneamente en su carne. Intentaba mantenerse a flote, pero sentía que sus fuerzas la abandonaban con cada segundo que pasaba, con cada gota de sangre que se mezclaba con el mar. Isabel fue la primera en llegar hasta ella, sin pensar en el peligro al que ella misma se exponía. Agarró a Laura por debajo de los brazos, intentando mantener su cabeza fuera del agua mientras gritaba instrucciones a las demás. «Carmen, ayúdame a sujetarla». Lucía nada hacia la orilla y pide ayuda, rápido. Carmen alcanzó a Laura por el otro lado y entre las dos comenzaron el desesperado intento de llevarla de vuelta a la playa. Pero el peso muerto de Laura, combinado con la resistencia del agua y el pánico que entorpecía sus movimientos, hacía que avanzaran dolorosamente despacio. Mientras tanto, el tiburón, atraído por la sangre que ahora teñía el agua en un radio cada vez mayor, regresó. Esta vez no hubo advertencia, no hubo aleta cortando la superficie para anunciar su llegada. Simplemente apareció desde las profundidades, su boca abierta, revelando filas de dientes afilados como cuchillas. El segundo ataque fue aún más devastador que el primero. Las fauces del depredador se cerraron alrededor de la pierna izquierda de Laura, que ya apenas estaba consciente. El tirón fue tan violento que casi arrancó a Laura de los brazos de sus amigas. Isabel sintió cómo el cuerpo de Laura se sacudía con espasmos de dolor, mientras Carmen gritaba con una mezcla de terror y rabia primitiva. Sofía y Patricia, que hasta ese momento habían permanecido paralizadas por el horror a unos metros de distancia, finalmente reaccionaron. Nadaron hacia el grupo, formando una especie de barrera humana alrededor de Laura, como si sus cuerpos pudieran servir de escudo contra el depredador invisible que acechaba bajo ellas. En la playa los gritos habían alertado finalmente a otros bañistas y a los socorristas de servicio. Lucía, que había nadado con una velocidad nacida del puro terror, ya estaba en la orilla, explicando frenéticamente lo que estaba ocurriendo. Una lancha de salvamento arrancó con un rugido.
dirigiéndose hacia el pequeño grupo de mujeres que luchaban desesperadamente contra un enemigo invisible y letal, pero el tiempo jugaba en su contra. Laura había perdido demasiada sangre, y aunque seguía técnicamente viva, su pulso era cada vez más débil, su respiración más superficial. Isabel podía sentir cómo la vida se escapaba literalmente entre sus dedos mientras intentaba mantener presión sobre las heridas. «No te atrevas a morirte, Laura», susurraba Isabel entre sollozos, su rostro a centímetros del de su amiga. «No así, no ahora. Martín te está esperando, todos te estamos esperando». Los ojos de Laura, antes tan llenos de vida y alegría, ahora tenían una expresión vidriosa, distante. Por un breve instante pareció reconocer a Isabel, y sus labios se movieron como intentando decir algo. Pero ningún sonido salió de ellos, solo un hilo de sangre, que contrastaba terriblemente con la palidez mortal de su rostro. El tiburón atacó por tercera vez, ahora con una ferocidad alimentada por el frenesí de la sangre. Esta vez se llevó parte del torso de Laura, y el impacto fue tan violento que arrancó a la joven de los brazos de sus amigas. El agua explotó en una turbulencia de rojo y blanco, mientras Laura desaparecía bajo la superficie sin siquiera un grito. Isabel se zambulló instintivamente, intentando alcanzar a su amiga en las aguas ahora opacas por la sangre, pero Carmen la sujetó, arrastrándola de vuelta a la superficie. «Es demasiado tarde, ya no podemos hacer nada por ella», gritó Carmen, su voz rota por el llanto y el agotamiento. «Tenemos que salir de aquí antes de que vuelva a por nosotras». La lancha de salvamento llegó finalmente, y los socorristas ayudaron a las 5 mujeres a subir a bordo. Estaban en estado de shock, temblando incontrolablemente a pesar del calor del día. Sus ojos no se apartaban del punto donde Laura había desaparecido, como si esperaran que en cualquier momento fuera a emerger con esa sonrisa radiante que siempre iluminaba cualquier habitación. La búsqueda del cuerpo de Laura Fernández se prolongó durante horas, involucrando a la Guardia Civil, pescadores locales y voluntarios. Finalmente, a media tarde, recuperaron lo que quedaba de ella, un torso destrozado y una pierna parcialmente devorada. La otra pierna nunca apareció. La noticia del ataque mortal de tiburón en Cala Agulla se extendió como un reguero de pólvora por toda España. Era un suceso tan extraordinario, tan fuera de lo común en estas aguas, que los medios de comunicación lo trataron casi con incredulidad. Expertos en biología marina fueron consultados, teorías se formularon sobre qué especie podría ser y por qué había llegado hasta allí. La explicación más aceptada fue que se trataba de un tiburón blanco juvenil, desorientado por el calentamiento de las aguas mediterráneas, que había seguido corrientes inusuales hasta llegar a la costa mallorquina. Pero para quienes conocían y amaban a Laura, estas explicaciones científicas eran irrelevantes. Lo único que importaba era que una vida brillante había sido cegada de la manera más brutal e inesperada posible, a solo 2 días de lo que debería haber sido el día más feliz de su vida. La villa, que había sido escenario de risas y celebraciones, se convirtió en un lugar de luto. Los invitados que habían llegado para una boda encontraron un funeral. Las flores que deberían haber decorado la ceremonia nupcial adornaron en su lugar un ataúd cerrado. Martín, el novio de Laura, parecía un fantasma moviéndose entre los dolientes. No había lágrimas en sus ojos, solo un vacío infinito que hablaba de un dolor demasiado profundo para ser expresado. En un momento de la ceremonia, sacó del bolsillo de su chaqueta una pequeña caja de terciopelo. Dentro estaba el anillo que nunca llegaría a deslizar en el dedo de Laura. Lo colocó sobre el ataúd, un último gesto de un amor que la muerte había interrumpido, pero no podía destruir. Isabel, Carmen, Lucía, Sofía y Patricia se sentaron, juntas en la primera fila de la iglesia durante el funeral, unidas ahora por un vínculo terrible que nunca habían pedido. Cada una cargaba con su propia culpa, por haber sugerido nadar hasta el banco de arena, por no haber sido más rápidas, por no haber podido salvar a su amiga. Los consejeros y psicólogos les dirían más tarde que no había nada que hubieran podido hacer, que contra un depredador como ese no tenían ninguna posibilidad. Pero esas palabras racionales poco hacían para aliviar el peso de sus corazones. La playa de Cala Agulla permaneció cerrada durante semanas después del incidente. Cuando finalmente volvió a abrirse, ya no era el mismo lugar. Los lugareños hablaban en susurros sobre la cala del tiburón, y muchos preferían bañarse en otras zonas de la isla.
Los turistas, atraídos por la macabra fascinación que ejercen las tragedias, a menudo preguntaban dónde exactamente había ocurrido el ataque, como si pudieran ver alguna señal en el agua. Un año después del trágico suceso, los padres de Inos Deisum, Laura, junto con las autoridades locales, instalaron una pequeña placa conmemorativa en uno de los acantilados que abrazan la cala. No mencionaba la manera en que Laura había muerto, solo celebraba la vida que había vivido. Laura Fernández Martínez, 1990-2019. Su risa era como el sol, su alma tan vasta como este mar que tanto amaba. Y así, lo que debería haber sido el comienzo de una nueva etapa en la vida de Laura, se convirtió en el final de su historia. Una historia que quedaría grabada en la memoria colectiva de una isla paradisíaca que descubrió que incluso los paraísos pueden esconder peligros imprevistos, que la línea entre la felicidad suprema y la tragedia más oscura puede ser tan fina y caprichosa como la espuma de una ola rompiendo en la orilla. Cada año, en el aniversario de la muerte de Laura, sus 5 amigas regresan a Cala Agulla. No se bañan, simplemente se sientan en la arena mirando hacia el punto donde perdieron a su amiga. A veces hablan, recordando anécdotas felices de su tiempo juntas. Otras veces guardan silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos y recuerdos. Y al atardecer, cuando el sol comienza su descenso hacia el horizonte, pintando el cielo y el mar de dorados y púrpuras, lanzan al agua 6 rosas blancas, 5 por las amigas que siguen viviendo, 1 por la amiga que nunca olvidarán. Juan García y Benito Fernández, 2 amigos inseparables desde sus años universitarios en Madrid, habían decidido pasar sus vacaciones en las Islas Canarias. Ambos rondaban los 35 años, atrapados en trabajos corporativos que, aunque bien remunerados, les dejaban poco tiempo para aventuras. Estas vacaciones representaban una liberación muy necesaria, un paréntesis en sus vidas estructuradas. Juan era el prudente, el analítico. Trabajaba como ingeniero informático para una multinacional y su mente siempre funcionaba calculando variables y previendo problemas. De complexión fuerte, pelo oscuro y ojos que reflejaban una inteligencia constante, Juan era el tipo de persona que planificaba cada detalle con antelación. Su mochila de viaje era un ejemplo perfecto de eficiencia. Cada objeto tenía su lugar asignado, cada eventualidad estaba contemplada. Benito, por otro lado, era la espontaneidad personificada. Consultor creativo en una agencia de publicidad, vivía para el momento presente, dejándose llevar por impulsos y corazonadas. Delgado, con una sonrisa permanente bajo su barba de 3 días y una predisposición natural a la charla, Benito era quien aportaba el elemento de sorpresa a su amistad. Mientras Juan preparaba itinerarios, Benito descubría callejones escondidos y tabernas auténticas que no aparecían en ninguna guía. Llevaban 3 días en Playa del Inglés, en la isla de Gran Canaria, cuando Benito propuso algo diferente. «Estoy cansado de la misma playa todos los días», comentó durante el desayuno en la terraza de su apartamento alquilado. «He oído que en la costa norte hay unas calas impresionantes, menos turísticas. Podríamos alquilar un coche y explorar». Juan, que estaba revisando el pronóstico del tiempo en su tablet, levantó la vista con cierta reserva. «La costa norte es más salvaje, las corrientes son más fuertes. No es el típico lugar para tumbarse al sol». «Exactamente», exclamó Benito, su entusiasmo palpable. «Aventura, naturaleza en estado puro. Necesitamos algo así, lejos de las masas de guiris con quemaduras solares». Después de una hora de debate amistoso, como era habitual entre ellos, Juan cedió. Siempre cedía, aunque nunca sin antes expresar todas sus preocupaciones y precauciones. Era su forma de procesar las situaciones, y Benito lo respetaba, aunque a veces bromeaba llamándolo Don Precavido. Alquilaron un pequeño Seat Ibiza y pusieron rumbo hacia el norte de la isla. El paisaje cambió gradualmente. Las zonas turísticas dieron paso a pueblos más pequeños y auténticos, y finalmente a una costa escarpada de belleza salvaje e inmensa. El Atlántico rompía con fuerza contra acantilados negros formados por antiguas erupciones volcánicas, creando un espectáculo hipnótico de poder natural. Siguiendo las indicaciones de un blog de viajes que Benito había encontrado, llegaron a una pequeña cala llamada Playa del Hombre. A diferencia de las playas del sur, no había infraestructura turística, solo un pequeño aparcamiento improvisado y un camino de tierra que descendía hacia el mar. «Este sitio es increíble»,
murmuró Benito quitándose las gafas de sol para apreciar mejor el intenso azul del océano, contrastando con la arena negra volcánica. Juan asintió, impresionado a su pesar. A pesar de su cautela inicial, tenía que admitir que el lugar poseía una belleza salvaje y auténtica que las playas turísticas del sur no podían igualar. El rugido del mar, más intenso aquí que en las playas protegidas del sur, resonaba en sus oídos como una llamada primitiva. Mientras descendían por el sendero hacia la playa, notaron una pequeña choza de madera junto a la orilla. Un letrero artesanal anunciaba: alquiler de kayaks, explora las cuevas marinas. Benito ni siquiera tuvo que decir nada. Su mirada de entusiasmo lo decía todo. ¿En serio estás pensando en alquilar un kayak?, preguntó Juan, aunque ya conocía la respuesta. El mar está bastante movido hoy. Precisamente por eso será más divertido, respondió Benito. Además, mira qué aguas tan cristalinas. Imagina remar hasta esas cuevas. Será una experiencia única. El hombre de la choza, un canario curtido por el sol y el mar, con arrugas que hablaban de una vida al aire libre, les dio una breve sesión informativa. Les explicó las corrientes de la zona, les mostró en un mapa rudimentario la ubicación de las cuevas marinas más accesibles y les advirtió sobre ciertos puntos que debían evitar. Y no se alejen demasiado de la costa, añadió, entregándoles chalecos salvavidas. El mar parece manso, pero puede cambiar rápidamente en estas aguas. Juan se puso el chaleco salvavidas con diligencia, ajustando cada correa con precisión. Benito se lo colocó de manera más despreocupada, ansioso por comenzar la aventura. Equipados con 2 kayaks individuales de color naranja brillante, comenzaron a remar alejándose de la orilla. Los primeros minutos fueron de adaptación, encontrando el ritmo adecuado para las palas y acostumbrándose al bamboleo de las pequeñas embarcaciones. Pronto, sin embargo, ambos encontraron un ritmo cómodo y comenzaron a disfrutar de la experiencia. El agua era increíblemente clara. Podían ver peces nadando bajo ellos, el fondo marino con sus formaciones rocosas y ocasionales bancos de arena. Las paredes de los acantilados, vistas desde esta perspectiva, eran aún más impresionantes. Inmensos muros negros que se elevaban directamente desde el mar, esculpidos por el viento y las olas durante milenios. Siguiendo el mapa que les había proporcionado el dueño de los kayaks, se dirigieron hacia la primera cueva marina. La entrada era una apertura en la base del acantilado, apenas lo suficientemente grande para que pasara un kayak. Benito fue el primero en aventurarse dentro. «¡Esto es alucinante!», su voz resonó en el interior de la cueva, amplificada por las paredes rocosas. «Entra, Juan, tienes que ver esto». Juan lo siguió con más cautela, maniobrando cuidadosamente para evitar rozar las paredes de la estrecha entrada. Una vez dentro, quedó también maravillado. La luz que entraba por la apertura creaba reflejos en el agua que danzaban en las paredes y el techo de la cueva, generando un espectáculo natural de luz y color. Pasaron casi una hora explorando esa y otras cuevas cercanas, maravillados por la belleza oculta que solo era accesible desde el mar. En una de ellas, un túnel natural atravesaba parte del acantilado, permitiéndoles salir por una apertura diferente a una pequeña bahía protegida. Fue en esta bahía donde decidieron detenerse a descansar. Atracaron los kayaks en una estrecha franja de arena negra y se sentaron a disfrutar del almuerzo que habían llevado: bocadillos, fruta y agua. «Tenías razón», admitió Juan mordisqueando una manzana. «Esto es mucho mejor que quedarse en la playa del hotel». Benito sonrió, satisfecho. «¿Ves? A veces hay que salirse del plan, improvisar un poco. Ahí es donde están las mejores experiencias». Disfrutaron de su almuerzo tranquilamente, charlando sobre la vida, el trabajo y esos pequeños grandes descubrimientos que solo se hacen cuando uno se aventura fuera de su zona de confort. El sol estaba en su cenit y el calor era intenso, pero la brisa marina lo hacía soportable. Tras el descanso, decidieron continuar explorando un poco más antes de regresar. Según el mapa, había otra serie de cuevas un poco más alejadas que prometían ser igual de impresionantes. Volvieron a subir a sus kayaks y comenzaron a remar, alejándose de la pequeña bahía protegida hacia aguas más abiertas. El mar, que hasta entonces había estado relativamente tranquilo, comenzó a mostrar un cambio sutil. Las olas eran más frecuentes, más enérgicas, y una corriente casi imperceptible comenzaba a arrastrarlos ligeramente hacia mar abierto.
Creo que deberíamos mantenernos más cerca de la costa, sugirió Juan, notando el cambio. El mar se está picando. Benito, unos metros por delante, asintió. Sí, tienes razón, vamos a acercarnos más al acantilado. Ajustaron su rumbo, remando con más fuerza para contrarrestar la corriente que intentaba alejarlos. Fue entonces cuando sucedió. Sin previo aviso, algo masivo rozó contra el kayak de Benito por debajo. La pequeña embarcación se tambaleó violentamente, casi volcando. «¿Qué demonios?», exclamó Benito, luchando por mantener el equilibrio. Juan, a unos metros de distancia, lo vio claramente. Una forma gigantesca moviéndose bajo el agua, con una gracia aterradora que contradecía su tamaño. Era un tiburón, un gran tiburón blanco. Una visión tan improbable en estas aguas que, por un momento, dudó de lo que veían sus ojos. «¡Benito, cuidado!». El grito de Juan resonó sobre el agua, su voz llena de un terror primordial. Pero la advertencia llegó tarde. El tiburón, probablemente confundiendo el kayak con algún tipo de presa grande, atacó con una velocidad aterradora. Sus enormes mandíbulas se cerraron sobre el costado del kayak de Benito. La fuerza del impacto, volteando la embarcación completamente. Benito cayó al agua con un grito desgarrador. El chaleco salvavidas lo mantuvo a flote, pero estaba completamente expuesto en un agua que ahora contenía uno de los depredadores más eficientes del planeta. Juan no pensó. No había tiempo para el miedo, ni para calcular probabilidades o evaluar riesgos. Con unas pocas y potentes paladas, llegó hasta donde Benito luchaba por mantenerse a flote, el pánico evidente en sus ojos. «Agárrate a mi kayak», gritó Juan, extendiendo una mano mientras con la otra intentaba estabilizar su propia embarcación. «Voy a sacarte de aquí». Benito nadó desesperadamente los pocos metros que los separaban, sus movimientos frenéticos salpicando agua en todas direcciones. Logró agarrar el borde del kayak de Juan, y éste comenzó a remar hacia la costa, arrastrando a su amigo. El esfuerzo era inmenso. El peso extra de Benito hacía que el kayak fuera difícil de maniobrar, y la corriente seguía intentando empujarlos hacia mar abierto. Los músculos de Juan ardían por el esfuerzo, pero seguía remando, impulsado por la adrenalina y el miedo. En un momento que paralizó el corazón de ambos, el tiburón reapareció. La enorme aleta dorsal cortó la superficie a pocos metros de distancia, moviéndose en círculos cada vez más estrechos alrededor de ellos. Juan remaba con renovada desesperación, pero era como si intentara escapar de un tren en bicicleta. La desigualdad de fuerzas era abrumadora. «No vamos a conseguirlo», jadeó Benito, el miedo haciendo que su voz sonara extraña, casi infantil. «Es demasiado rápido». «Cállate y sigue nadando», respondió Juan sin dejar de remar. «Estamos cerca de unas rocas. Si llegamos allí podremos subirnos y esperar ayuda». Pero el tiburón tenía otros planes. Con un movimiento sorprendentemente rápido para su tamaño, se lanzó hacia adelante. Sus fauces, un abismo de dientes afilados como cuchillas, se cerraron alrededor de la pierna de Benito. El grito de Benito fue algo que Juan nunca olvidaría. Un sonido primario, desgarrador, la encarnación sonora del dolor y el terror más puros. El agua alrededor de ellos comenzó a teñirse de rojo, mientras el tiburón arrastraba a Benito hacia abajo. En ese momento crítico, algo en Juan se transformó. El miedo, el cálculo, la prudencia, todo desapareció reemplazado por una determinación feroz que nunca había experimentado. Sin pensarlo dos veces, se lanzó al agua. La visibilidad era sorprendentemente buena, a pesar de la sangre que comenzaba a nublar el agua. Juan pudo ver a Benito luchando desesperadamente, sus movimientos cada vez más débiles, mientras el tiburón lo sacudía como una muñeca de trapo. El chaleco salvavidas lo mantenía parcialmente a flote, lo que probablemente había evitado que el tiburón lo arrastrara directamente al fondo. Juan nadó hacia ellos, cada brazada un acto de pura voluntad contra el instinto de autopreservación, que le gritaba que huyera. Cuando alcanzó a Benito, agarró sus brazos con fuerza tirando en dirección contraria al tiburón. Fue una batalla de fuerzas primarias. El tiburón, perfeccionado por millones de años de evolución como máquina de matar, contra la determinación de un hombre impulsado por algo igual de antiguo y poderoso, el instinto de proteger a los suyos. Durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo segundos, hubo un equilibrio terrible con Benito atrapado en medio, su cuerpo el campo de batalla. Luego, en un momento que pareció milagroso, el tiburón aflojó su agarre.
Quizás fue perturbado por la presencia de Juan, o tal vez simplemente decidió que esta presa ofrecía demasiada resistencia. Fuera cual fuera la razón, Juan no perdió tiempo. Con una fuerza que no sabía que poseía, arrastró a Benito hacia la superficie. Ambos emergieron jadeando, Benito semiconsciente y Juan completamente agotado por el esfuerzo. El kayak de Juan seguía flotando cerca, y con un esfuerzo sobrehumano logró subir a Benito a bordo. La pierna de su amigo era un desastre sangriento, con músculos y tendones expuestos donde los dientes del tiburón habían desgarrado la carne. Usando la camiseta que se quitó allí mismo, Juan improvisó un torniquete por encima de la rodilla de Benito, intentando detener la hemorragia que amenazaba con drenar la vida de su amigo en minutos. «Aguanta, Benito», murmuró, aunque no estaba seguro de que su amigo pudiera oírlo en su estado. «Te voy a sacar de aquí». Con Benito tumbado sobre el kayak, Juan comenzó a empujar la embarcación hacia la costa, nadando con una mano mientras con la otra mantenía el kayak estable. Cada metro era una lucha contra la corriente, contra el agotamiento, contra el miedo de que el tiburón regresara para terminar lo que había comenzado. La costa parecía terriblemente lejana, pero Juan seguía nadando, impulsado por una mezcla de desesperación y determinación. No iba a rendirse, no iba a dejar que Benito muriera en medio del océano, no mientras él pudiera seguir luchando. Tras lo que pareció una eternidad, sus pies tocaron fondo. Estaban en aguas poco profundas, a unos 50 metros de la playa. Juan casi lloró, de alivio. Arrastrando el kayak, caminó hacia la orilla con Benito, ahora completamente inconsciente todavía a bordo. En la playa, un pequeño grupo de bañistas había visto la conmoción en el agua y se había reunido observando con horror la escena que se desarrollaba. Cuando Juan finalmente alcanzó la orilla, varias personas corrieron a ayudar. «Un tiburón», jadeó Juan, apenas capaz de hablar por el agotamiento. «Mi amigo, por su pierna, necesita ayuda urgente». Alguien ya había llamado a emergencias, y en la distancia se podía oír el sonido de una sirena acercándose. Un hombre que se identificó como médico se arrodilló junto a Benito, examinando la herida con expresión grave. «Has hecho bien con el torniquete», dijo, mirando a Juan. «Probablemente le has salvado la vida, pero ha perdido mucha sangre y la herida es muy grave. Necesita llegar a un hospital cuanto antes». Los siguientes minutos fueron un borrón de actividad frenética. La ambulancia llegó y los paramédicos estabilizaron a Benito lo mejor que pudieron antes de cargarlo. Juan insistió en acompañarlo, negándose a separarse de su amigo. Durante el trayecto al hospital, sostuvo la mano de Benito, hablándole continuamente, aunque no sabía si podía oírlo. Le recordaba anécdotas de su amistad, le prometía que todo saldría bien, le decía que era un idiota por meterse en estas situaciones, pero que por eso lo quería. En el hospital, mientras los médicos se llevaban a Benito al quirófano, Juan se sentó en la sala de espera, todavía en bañador, cubierto de sangre seca y sal. El shock comenzaba a asentarse y temblaba incontrolablemente a pesar del calor. Una enfermera le trajo una manta y una taza de café dulce, reconociendo los síntomas. Las horas que siguieron fueron las más largas de su vida. Llamó a la familia de Benito en Madrid, tratando de explicar lo sucedido sin causar un pánico innecesario, aunque era difícil suavizar la gravedad de la situación. También se puso en contacto con la policía local, que ya había sido alertada del ataque y había cerrado la playa como precaución. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, un cirujano salió a hablar con él. Su expresión era cansada pero no desolada, lo que Juan tomó como una buena señal. «Tu amigo ha tenido muchísima suerte», dijo el médico. «La herida era muy grave, pero conseguimos detener la hemorragia y reparar parte del daño. Ha perdido mucha masa muscular en la pierna, y el proceso de recuperación será largo y difícil, pero está estable y creemos que se recuperará». Juan sintió que sus piernas cedían y tuvo que sentarse de nuevo. El alivio era tan intenso que casi dolía. «¿Puedo verlo?», preguntó. «Está en recuperación ahora, sedado, pero en unas horas podrás entrar un momento», respondió el cirujano. «Por cierto, los paramédicos me contaron lo que hiciste. No todo el mundo se habría lanzado al agua para luchar contra un tiburón. Tu amigo tiene suerte de tenerte». Juan negó con la cabeza. «No fue valentía. No tuve tiempo de pensar. Simplemente no podía dejarlo allí». El médico asintió comprensivamente. «Eso es lo que hace que un acto sea verdaderamente heroico. No es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él».
Días después, Juan pasaba la mayor parte de su tiempo en el hospital. Había extendido sus vacaciones indefinidamente, negándose a volver a Madrid hasta que Benito estuviera lo suficientemente recuperado para viajar. La familia de Benito había volado desde la península, pero agradecían la presencia constante de Juan, reconociendo el vínculo especial que existía entre los dos amigos. Benito había despertado al día siguiente de la cirugía, desorientado y con dolor, pero vivo. Cuando le contaron lo que Juan había hecho, lloró sin vergüenza alguna. La primera vez que Juan pudo hablar a solas con él, Benito tomó su mano con fuerza. «Me salvaste la vida», dijo, su voz todavía débil. «Te lanzaste al agua a luchar contra un maldito tiburón por mí. ¿Quién hace algo así?» Juan se encogió de hombros, incómodo con la gratitud directa. «Cualquiera lo habría hecho». «No», respondió Benito con firmeza, «no cualquiera, solo tú, mi amigo prudente, calculador que siempre tiene un plan B y que nunca toma riesgos innecesarios. Fuiste al agua por mí». Juan no supo qué responder a eso, así que simplemente apretó la mano de su amigo. «Los médicos dicen que la recuperación será difícil», continuó Benito. «Tendré que aprender a caminar de nuevo, hacer fisioterapia durante meses. Puede que nunca recupere completamente la movilidad. Estaré contigo en cada paso», prometió Juan sin dudarlo. «Literalmente, voy a ser tan pesado que acabarás echándome de las sesiones de fisioterapia». Benito sonrió, y por un momento fue como si estuvieran de nuevo en la playa, simplemente dos amigos disfrutando de sus vacaciones, antes de que todo cambiara. «¿Sabes qué?», dijo Benito tras un momento. «La próxima vez, hagamos algo más tranquilo. Ajedrez en el parque, quizás». Juan rió, sintiendo cómo algo del peso que había estado cargando se aliviaba un poco. «Me parece un plan excelente». Y así, en una habitación de hospital en Gran Canaria, dos amigos se miraron y rieron juntos, unidos por una experiencia que había puesto a prueba los límites de su amistad y había revelado su verdadera profundidad. Una prueba que, a pesar de su precio terrible, había confirmado lo que ambos ya sabían en el fondo, que algunas amistades están forjadas con un material tan resistente que ni siquiera los dientes de un gran tiburón blanco pueden romperlas.